¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería invitarlos a continuar nuestras reflexiones acerca de la invasión de Putin a Ucrania. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. Y bien, en el video anterior yo les compartí algunos pensamientos acerca de la teología de la invasión. Hoy, sin embargo, quería referirme a otra cuestión que es aún más importante. Piensen ustedes que toda la humanidad está atenta a la mano de Putin. Sobre su escritorio tiene un botón que dice guerra nuclear. Y uno podría preguntarse cómo llegamos a esta situación en una época democrática, cómo llegamos a una concentración tal de poder, ¿no? Lo que los invito a reflexionar es acerca de la moderna, actual concentración del poder. ¿Cómo es posible que todos nosotros, que llevamos una vida en general interesante, hermosa, ¿no? Todos queremos vivir, queremos amar, queremos crear, queremos reírnos, a pesar de los sufrimientos, ¿no? Tenemos tantos proyectos. ¿Cómo es posible que todos los proyectos de los millones de personas que habitan en este planeta dependan de la mano de un hombre, ¿no? Que puede o no apretar el botón, pero no es probable, pero es posible, ¿no? Y la sola posibilidad plantea, obviamente, un tema enorme, ¿no? Que es el tema del poder. Entonces yo lo que voy a intentar explicarles a ustedes es lo que yo llamo el cubo del poder. Imagínense ustedes un cubo, ¿no? O un dado de 6 lados, ¿no? Eso es el poder. Y en un costado, ¿no? En lugar de números, tiene nombres o conceptos, ¿no? Ponemos forma de gobierno. En otro ponemos extensión. Después lo voy a explicar. En otros ponemos naturaleza del poder. En otro ponemos límites del poder. En otro ponemos representantes del poder. Y en el sexto lado ponemos composición del poder. Entonces tenemos un cubo, repito, formado por 6 lados, una realidad compleja, a eso me refiero, ¿no? Con esta imagen, donde tenemos diversos aspectos. Estoy tratando de simplificar o de graficar conceptos complejos, ¿no? De la filosofía política, y por eso corro el riesgo, como toda simplificación, de dejar de lado algunos aspectos más o menos importantes. Pero bueno, entonces, haciendo esta salvedad, ¿no? Quiero compartir con ustedes la siguiente idea. En los últimos 30 o 40 años, todos nosotros, como sociedad, nos hemos enfocado a cambiar la forma de gobierno, que es solamente un aspecto, un sexto del poder. Hemos insistido y hemos llevado a cabo reformas, pasando de la dictadura o los gobiernos autocráticos a la democracia, ¿no? Esto ha sucedido en Europa, ¿no? En países como España, en los años 70, como Portugal, otros países, ¿no? Después en Latinoamérica, muchos países en Latinoamérica eran dictaduras, ¿no? Militares generalmente, caso de la Argentina. En Europa del Este, ¿no? Todos los países que pertenecían a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia
se democratizaron, incluyendo Rusia, ¿no? Muchos países, en el sudeste asiático también, ¿no? Corea del Sur, otros países, que aún conservando formas monárquicas, las han democratizado, ¿no? El caso de Malasia, por ejemplo, ¿no? Y otros países que en general han asumido, digamos, como forma de gobierno la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, gobierno participativo, ¿no? Donde se realizan elecciones, donde hay división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Y entonces parecía que al instalarse casi universalmente, casi, la democracia, entonces las cosas iban a andar bien o mejor, ¿no? Pero resulta que no es así, que hoy la concentración del poder es aún mayor que en épocas de dictadura o en épocas obviamente de la monarquía. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que habiéndonos concentrado unilateralmente en modificar la forma del poder, nos hemos olvidado de los otros aspectos del poder que son tan importantes, que son la extensión, la naturaleza, los límites, los representantes y la composición. Y bien, entonces los invito a reflexionar brevemente sobre los diversos aspectos del poder, porque si Dios nos da vida, ¿no? Y si esta persona no toca el botoncito rojo, entonces quizá podamos hacer algo, ¿no? Para modificar esta concentración absurda del poder en manos de algunas personas. Acerca de la extensión del poder, la lógica es la siguiente. Como hoy gobierna el pueblo, y el pueblo no se equivoca, cuanto más poder tenga el pueblo, mejor. Entonces, la democracia nos ha llevado a extender el poder del gobierno a zonas o aspectos de la vida que antes pertenecía al ámbito privado, ¿no? Y esto es propiamente la socialdemocracia, ¿no? Fíjense que en épocas anteriores, ¿no? El poder político tenía funciones mucho más limitadas, que eran la defensa, la justicia y alguna otra función, pero después todo pasaba o bien por instituciones que podían ser las corporaciones, la iglesia, que era la gran educadora en Occidente, ¿no? En fin, y otras instituciones, a todo eso se ha estatalizado, ¿no? O sea, la extensión del poder hoy es mayor que nunca. Piensen ustedes, por ejemplo, que en la Edad Media los vasallos entregaban a sus señores feudales entre el 10 y el 20% de su cosecha, a cambio de seguridad, de justicia, de algunos otros servicios, ¿no? Que el señor feudal le daba al vasallo, ¿no? A los vasallos. Después, cuando crece la burguesía, ya los impuestos son muchos menores, ¿no? Mucho menor porque, en fin, los reyes, aunque tienen un poder, no tienen tanta facilidad para recaudar, la ley no se lo permite, ¿no? De hecho, sabemos de muchas revoluciones, rebeliones campesinas o burguesas, cuando los reyes, para financiar sus guerras, aumentaban los impuestos, ¿no? No se puede aumentar el impuesto. No eran todopoderosos los reyes. Hoy, en cambio, el nivel impositivo es el del 50%, ¿no? Me dijo un amigo una cosa bastante deprimente. Me dijo, bueno, los argentinos trabajamos medio año gratis. O sea que el fruto de nuestro esfuerzo, del esfuerzo de medio año, de la mitad de nuestra vida, va al Estado en forma de impuestos. No son muchos los impuestos. Sí, obviamente es así, ¿no? La recaudación alcanza un 50%. Ahora uno podría decir, sí, pero también hoy el Estado le da al ciudadano cosas que antes no le daba.
el Estado. Nos da salud, nos da educación, nos da seguridad, nos da, la pregunta es, ¿nos da estas cosas? Supongamos que sí. En Argentina decididamente no. O sea, la calidad del servicio es muy deficiente, ¿no? Pero supongamos que sí, vayamos a un Estado socialdemócrata ideal. Supongamos que sí, que realmente los impuestos nos regresan en forma de servicios. Eso supone una extensión del poder, más poder, ¿no? Y esto es un peligro en sí mismo, más allá de que del uso que se haga del poder, no está bien, ¿no? ¿Y por qué no está bien? Entonces vamos al tercer aspecto, ¿no? El tercer lado de este cubo que estamos diciendo, que es la naturaleza del poder, que es un tema que desconocemos porque pertenece a la filosofía y también a la teología, ¿no? Y que ustedes saben que nosotros no somos reflexivos, ¿no? Y la naturaleza del poder es muy oscura. El poder en sí mismo no cambia, cambian sus formas, pero su naturaleza no cambia. Y en este sentido hay como principios metapolíticos que, como leyes a las cuales se somete todo poder, sea democrático, sea aristocrático, sea monárquico. En primer lugar, el poder corrompe. El poder corrompe. Por eso el poder es necesario, o al menos está ahí como un hecho antropológico cuyos orígenes desconocemos, ¿no? Hay teorías, ¿no? La teoría patriarcal, que dice que el poder político es una proyección del poder del padre sobre los hijos, ¿no? Y de los ancianos sobre las aldeas. Todo esto lo estudia, muy interesante, la sociología, la antropología, cómo en algunos pueblos hay patriarcado, en otros hay matriarcado, en otros lugares hay un poder más bien sacerdotal. Bueno, todo eso es la historia súper interesante acerca del poder, pero de hecho está ahí y lo asumimos como un hecho propio del hombre, ¿no? Pero también tenemos que asumir que el poder es peligroso, que el poder corrompe, que el poder es una de esas esencias como el dinero, como el placer, esas esencias oscuras, irracionales, que nos poseen, nos manejan, ¿no? Nos someten. Y esto es algo que lo sabían todos, es algo que dice a propósito Jesús en el Evangelio, ¿no? Él dice como una ley general, dice, los señores de la tierra, dice, los dominan, usan su dominio, los aplastan, los someten. Dice, no sea así entre vosotros, como diciendo que las leyes del poder no deben introducirse en la iglesia, ¿no? Existe una ley muy importante llamada la ley de hierro de la oligarquía, que dice, que también pertenece a la metapolítica, dice que que el poder tiende, mediante una organización, en primer lugar, a representar a los gobernados, ¿no? A los electores, pero tiende inevitablemente a separarse de ellos y a constituirse en una oligarquía que empieza a buscar sus propios intereses y no los de los gobernados, a separarse, ¿no? O sea, la separación existente entre representados y representantes, a medida que crece el poder, se va haciendo no separación, sino abismo, de modo que estamos ante dos mundos distintos, con fines distintos y con medios distintos, ¿no? Entonces, habiendo hablado de la forma de gobierno, habiendo hablado de la extensión del poder, de la naturaleza del poder, tenemos entonces que hablar de los límites del poder, teniendo en cuenta que el poder tiene una naturaleza ambigua, es necesario y peligroso, se imponen límites. Esto es algo que lo
lo sabían los antiguos, lo sabían los medievales, pero que hoy no hemos olvidado, precisamente a causa de la ideología democrática. Les vuelvo a repetir, si el que gobierna es el pueblo y el pueblo no se equivoca, cuando se trata de su propio bien, ¿no? Como dijo nuestro presidente, expresidente, ¿no? Ya fallecido, Menem, ¿no? El pueblo nunca se equivoca. Entonces, cuanto más poder tenga, mejor, ¿no? ¿Y quién puede limitar al pueblo? ¿Quién se atreve a limitar al pueblo si el pueblo es la fuente del derecho? En épocas, digamos, más cristianas, o yo diría más normales, ¿no? Más que cristianas, el poder era limitado por el derecho. O sea, se podía mover con libertad dentro como de un contexto jurídico que no era la simple legislación, sino que era algo más profundo, más arraigado en algunas verdades inmutables que en definitiva provenían de Dios, ¿no? Del poder divino. Nunca se ignoró esto del poder divino. Hay normas que no se pueden traspasar. Está la ley, ¿no? La ley. Y bueno, pero hoy en la doctrina de la soberanía del pueblo, la fuente del poder es el pueblo. Y el pueblo es anterior al derecho y superior al derecho. Entonces no hay nada que pueda limitar al pueblo. Fíjense, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces si el pueblo decide apretar el botón rojo, es la voluntad del pueblo, la voluntad general, ¿no? No es que el pueblo lo decide su representante, pero si el representante se identifica con el pueblo, entonces se cierra, digamos, ¿no? El argumento. Dice un autor, filósofo, dice que hay masas demasiado pesadas para el brazo del hombre. La masa es como una especie de enorme martillo que se utiliza para derrumbar un muro o golpear un hierro, ¿no? Entonces el brazo del hombre no está preparado para determinada concentración de poder, no puede soportar el peso del poder, es demasiado, ¿no? Al concentrar el poder en los brazos de algunos hombres, lo que hacemos es destruir a ese hombre y destruir el significado, ¿no? Del poder. Lo que se requiere en forma urgente, inmediata, es volver a la idea esta luminosa de la limitación del poder. No puede ser que el destino de la humanidad penda de la decisión de 1, de 2, de 10 personas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, el tema de los límites del poder se han olvidado debido a esta ideología de la democracia, ¿no? Que la pone al pueblo sobre el derecho. Es una ideología obviamente atea, que no reconoce ninguna instancia superior a sí misma, ¿no? Y después de una organización social donde algunas instituciones tradicionales limitaban el poder, ¿no? En otras épocas, la gran limitante del poder político era la iglesia. Nos guste o no, la iglesia siempre hizo de dique, ¿no? En cambio hoy la iglesia no tiene autoridad, ¿no? La iglesia no como institución política, no como el Estado del Vaticano o esas cosas, ¿no? Sino como autoridad, ¿no? Porque el poder siempre necesita de la autoridad. El poder siempre necesita la justificación moral y religiosa. Lamentablemente en Rusia vemos que algunos, no sé, de una forma, a mi modo de ver, absolutamente inadecuada, en lugar de señalar a Putin con coraje y con lucidez y decirle detenete, lo justifican, ¿no? Desde la iglesia, desde, no sé, de algunos argumentos. Argumentos sobran para todo, ¿no? Pero en realidad la iglesia siempre tuvo esa misión de detener al poder, ¿no? Como Juan el Bautista, que se paraba en las
escalinatas del palacio de Herodes, ¿no? Y le decían, no te está permitido, le decían, no te está permitido casarte con la mujer de tu hermano. Y por eso le cortaron la cabeza, ¿no? Hay una ocasión hoy de martirio para aquellos que digan la verdad, ¿no? Como el caso de Juan el Bautista. Y nadie, obviamente, está ansioso por morir mártir, ¿no? Por eso, en fin. Y entonces había otras instituciones que limitaban el poder, ya sea del rey o de los príncipes, ¿no? En fin, la sociedad era más compleja. Hoy estamos en una sociedad atomizada, ¿no? Donde no queda nada, están aún destruyendo la familia, ¿no? Lo único que queda es el Estado y átomos, ¿no? Que no tienen ninguna relación entre sí, la sociedad atomizada. Bueno, entonces ven cómo se va complicando esto del cubo del poder y se los propongo como introducción a temas realmente enormes, ¿no? Entonces tenemos la forma del poder, la extensión del poder, tenemos la naturaleza del poder, los límites del poder, y el quinto lado serían entonces los representantes del poder, ¿no? El sujeto del poder, que son los gobernantes propiamente. Y aquí surgen enormes dudas acerca de la idoneidad de esta gente, ¿no? En la antigua Roma existía lo que se llama el cursus honorum, que era una especie de carrera política mediante la cual las personas que querían hacer una carrera política empezaban de abajo, ¿no? Como hoy diríamos, bueno, hoy sos concejal, sos secretario de ambiente de una municipalidad, después si tus méritos, si tus capacidades, si tus éxitos así lo atestiguan, entonces pasarás a un nivel provincial, serás ministro de esto, de lo otro, capacitándose, estudiando, teniendo experiencia, y después pasarás quizá o no a un nivel nacional, ¿no? Como sucede en el mundo, en la vida normal, ¿no? Cuando uno va a buscar un trabajo, ¿qué hace? Presenta un currículum vitae, dice, bueno, mire, yo trabajé aquí, estudié esto, hice tales cursos y tales teléfonos, puede preguntar acerca de mi desempeño. Bueno, en cambio, en la política son amigos, vecinos, socios, familiares, ¿no? Actores, como el caso de Zelensky, que es el presidente de Ucrania, ¿no? Que es un buen actor que hizo una serie titulada Sluga Naroda, donde él representa a un funcionario público, un servidor del pueblo, significa Sluga Naroda. Y fue tan popular la serie que se postuló. Pero es más o menos como si yo entro al consultorio de un médico y me recibe el doctor House. Digo, pero ¿usted no es un actor? Sí, dice, pero me gustó tanto esto de representar al médico que decidí abrir un consultorio, ¿no? Dígame qué le duele, ¿no? Entonces uno sale corriendo del consultorio del doctor House. La historia de Zelensky es más o menos esa, lo cual no le quita ningún mérito al hecho de que hoy está poniendo el pecho a las balas, ¿no? O sea, es una sorpresa. Pero obviamente es una excepción que confirma la regla. El caso de Putin no era actor, pero era un burócrata de la KGB, que se lo presentaron a Yeltsin, que Yeltsin estaba muy mal, ¿no? Por varias razones. Dijeron, bueno, esta es una persona obediente, Putin. Bueno, los de la KGB aprenden a obedecer. No es que saben otra cosa, no saben pensar. Son personas obedientes, ¿no? Anda, mata a fulano, va y mata. Entonces lo pusieron a Putin, pero ¿qué carrera política hizo Putin? Fue asesor de campaña del gobernador de San Petersburgo, que perdió a propósito. Pero así es toda la política mundial y argentina, ¿no? ¿Qué méritos tienen hoy nuestros diputados, nuestros senadores? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el currículum, ¿no? En Roma, cuando se postulaba a un senador o a un dictador, qué sé yo, el tipo se abría
la camisa y mostraba las heridas de guerra, ¿no? Esta me la hice en la batalla tal, esta me la hice en la batalla tal. Y bueno, tipo, por lo menos es valiente, ¿no? En cambio ahora estos representantes que tenemos son, en fin, son lo que son. Entonces fíjense qué paradoja, cuando el poder es más extenso, tiene más obligaciones, más derechos, más privilegios, está menos limitado, ¿no? Las personas que están a cargo de ese poder resulta que están muy, muy por abajo de la idoneidad, ¿no? En la Constitución argentina se habla, en algún lugar, de que los funcionarios públicos deben ser idóneos, ¿no? Pero ¿quién juzga la idoneidad psicológica, moral de estas personas? Nadie, ¿no? Entonces, entonces uno dice, bueno, la culpa no, la culpa es nuestra, de los gobernados. ¿Por qué? Porque en definitiva la oligarquía ocupa el lugar que nosotros no queremos ocupar, porque estamos ausentes de la vida política, porque nos da pereza, porque no sabemos realmente hablar entre nosotros, ¿no? O sea, la cultura política empieza en las reuniones de consorcio. Ustedes se han presenciado alguna vez una reunión de consorcio, por lo menos en Buenos Aires, es una batalla campal, ¿no? No podemos ponernos de acuerdo acerca de nada, ¿no? Si cambiamos, no sé, el color de la pintura o del palier, entonces se arma un despelote entre el del primero B y el del quinto A, ¿no? Que uno es un despelote porque somos un pueblo atomizado, sin cultura política. Y esto que sucede a nivel del consorcio, sucede a todo nivel, a nivel de barrio, a nivel de municipio, a nivel de club, a nivel de iglesia. Y entonces, ante esta ausencia de cultura política, el poder lo asume una oligarquía política, en fin. Ahora bien, el tema de la representación, que es fundamental, viene a decir que, como dice la Constitución, ¿no? El pueblo no gobierna, dice la Constitución, el pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes, ¿no? O sea, hay una expresión de carácter negativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el pueblo no gobierna. Si el pueblo gobierna y no gobierna. Y si gobierna, gobierna a través de fulano, de mengano. Ahora bien, esta separación que la Constitución, que es un texto realista, ¿no? Realista, esta separación que pone entre representados y representantes se transforma en un abismo, ¿no? ¿Por qué? Por un proceso que en política se llama partidocracia. O sea, se han creado instituciones que deberían ser intermediarios, ¿no? Entre la voluntad del pueblo y el gobierno, que son los partidos políticos, pero estos partidos políticos, en vez de interpretar la voluntad de la gente, como dice la Constitución, lo que hace es construir poder. Construir poder. Y finalmente, el último lado de este cubo del poder es la composición. Nosotros hablamos, según la teoría del Estado, de que hay dos sectores, ¿no? El público y el privado. Y en realidad la pregunta es sí, pero, por ejemplo, la industria bélica, ¿a qué sector pertenece? El sector financiero, ¿a qué sector pertenece? Los medios de comunicación, ¿a qué sector pertenece? Hoy, como dicen algunos, y creo que es verdad, tenemos que replantear esto, ¿no? Porque la composición del poder hoy es absolutamente confusa y irregular, ¿no? De hecho, en los pasillos del Congreso están estos lobistas famosos, ¿no? De las grandes empresas que mediante premios, sobres, invitaciones, pasajes al Caribe, etcétera, compran la voluntad de los congresistas para que aprueben o desaprueben tal o cual ley, ¿no?
Entonces de repente lo que nosotros consideramos que es un poder representativo del pueblo empieza a ser representativo de algunas industrias, que puede ser la industria farmacéutica, que puede ser la industria del petróleo, que puede ser la industria de la guerra, ¿no? De hecho, obviamente, la invasión de Putin a Ucrania es un golazo absoluto para la industria bélica. ¿A quién se le oculta eso? En definitiva, lo que uno ve en la guerra, en la invasión de Putin a Ucrania, es lo siguiente, que es una guerra contra el pueblo. Es una guerra de la oligarquía contra el pueblo. En particular, de la oligarquía rusa contra el pueblo ruso. En segundo lugar, es una guerra de las oligarquías contra sus propios pueblos, ¿no? Algo así como que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia se ha fortalecido el poder, el control del poder sobre los ciudadanos. Bien, esta guerra lo que va a hacer es continuar en esta misma línea. Y uno se vuelve a preguntar, ¿pero cómo? ¿No es que la democracia triunfó? ¿No es que ahora el gobierno es participativo? Sí, pero aún siendo más participativo, tenemos que recordar que el poder es una realidad múltiple que puede asemejarse, como dije, ¿no?, a un cubo que tiene varios costados que están ocultos de repente, ¿no? Entonces hemos luchado por la democracia, en fin, ¿no? Con la democracia, ¿se acuerda Alfonsín? Se educa, con la democracia se come, la democracia vendría a ser como, y si hay problemas en la democracia, se cura con más democracia, decía Alfonsín, ¿no? Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque la democracia solamente es una forma de gobierno que elegimos, ¿no? Artículo 1 de la Constitución. El pueblo de la nación argentina elige como forma de gobierno representativa república. Elige. O sea, hemos estudiado, no sé quién, diversas formas de gobierno, ¿no? La monarquía, que depende, Belgrano quería un monarca, ¿no? La aristocracia, en fin, bueno, nada, listo. Elegimos esta. Está bien. Pero nada más. ¿Y los otros aspectos? ¿Y la extensión del poder? ¿Hasta dónde se puede meter en mi vida, ¿no? Hoy es un poder fiscalizador, sabe perfectamente lo que hacemos. Cualquier compra que usted haga sale en la FIP. No hay nada que hagamos que el gobierno no sepa. Su gobierno es el hermano, el gran hermano, ¿no? Es un gobierno empleador, ¿no? Que ante la crisis laboral lo que hace es emplear gente. Después obviamente contrae deudas externas que tenemos que pagar todos, ¿no? Por eso hay un dicho que dice que para mí es absolutamente verdadero, ¿no? Que la política intenta solucionar problemas que no existirían sin la política. La política crea problemas y después los soluciona. Y mejor que no los cree, ¿no? Es un estado educador que se pone a educarnos a nosotros, ¿no? A ver, de temas morales que pertenecen. Es un estado opresor, ¿no? Entonces, la extensión del poder, nos hemos olvidado de analizar la naturaleza del poder. Recuerden, la naturaleza del poder no cambia, cambian las formas. Los límites del poder, le hemos dado un límite enorme, ¿no? Últimamente, nada. El poder ha decidido, por ejemplo, limitar el derecho de la vida humana a determinadas semanas, ¿no? Hasta tal semana el embrión no tiene derecho a la vida, no es defendido por la ley. Después sí, un poder divino, ¿no? O sea, el pueblo y estos representantes son más que Dios, ¿no? Deciden quién vivir y quién morir, ¿no? Después decíamos que los límites del poder, los representantes, y entonces tenemos que analizar el poder, sea como sea. Esta situación nos ha llevado a esta mesa donde hay un tipo llamado Vladimir Putin, que es nadie, pero de ese don nadie, que quizás se cree importante, depende la vida de
no sé si de toda la humanidad, pero sí de una gran mitad de la humanidad, ¿no? Interesante y dramático. Que tengan un muy buen día.